Pedimos disculpas por la interrupción de este reportaje. Nosotros nos vamos en vivo hasta el Palacio de Gobierno. Gracias, Estudios. En este momento se está acercando el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Díaz-Canseco, a dar declaraciones a la prensa. Vamos a escucharlo entonces, qué es lo que tiene que decir en esta reunión del Acuerdo Nacional. Vamos a iniciar una conferencia de prensa con el doctor Francisco Díaz-Canseco, presidente del Consejo por la Paz, quien ha tenido una reunión con el señor presidente de la República. Doctor Díaz-Canseco, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. He sostenido una reunión cordial y democrática con el presidente de la República, el doctor Alejandro Toledo, en torno a la coyuntura actual del país, de la cual han emergido varias cosas. En primer lugar, que el Consejo por la Paz, institución creada para trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos en el Perú, comience a laborar como facilitador del diálogo con los sectores sociales en crisis en el Perú. Nosotros vamos a trabajar como lo venimos haciendo, pero esta vez para facilitar el diálogo en las zonas de narcotráfico y terrorismo. Informe sobre esta materia presenté al presidente de la República, hecho que ya se había producido a través de los medios de comunicación. Nos hemos comunicado también con Puno, con el ingeniero Arturo Vázquez, presidente del Consejo Regional por la Paz de esa región, quien ya está en acción tomando contacto con la comisión designada por el gobierno para facilitar el diálogo en Puno. Y pretendemos hacerlo en cada uno de los lugares del país donde sea necesario realizarlo a través de nuestra red de 535 comités y 13 consejos regionales. El Consejo por la Paz, como ustedes saben, actuó en la mesa del diálogo de la OEA representando a la sociedad civil peruana. Mantiene su autonomía e independencia, pero considera que es absolutamente esencial sostener la institucionalidad democrática en el Perú. Estamos en una transición que sale de una dictadura y que por supuesto ha conllevado una aparición a veces sobremedida de expectativas sobre lo que este gobierno puede hacer. Dentro de un contexto de pleno respeto por los derechos humanos, de absoluto respeto además por la condición humana en el Perú y por la situación de los maestros que merecen un aumento mayor que el que se les ofrece, creemos también que es indispensable respetar la seguridad pública, respetar los derechos humanos de los demás como el del libre tránsito. Y en ese contexto nosotros hemos coordinado con el presidente Toledo para empezar, repito, a actuar como facilitadores del diálogo en los próximos días y en las próximas semanas. Para perfeccionar estos mecanismos, el presidente ha propuesto una nueva reunión para la semana entrante a la que naturalmente vamos a concurrir. Quiero finalmente hacer votos para que esta reunión del Acuerdo Nacional sirva, como esperamos todos los peruanos, para bajar la marea de la tensión social, para que se reanude ese diálogo que todos esperamos y para que lleguen a buen puerto las expectativas que tienen que coincidir entre las posibilidades de la caja fiscal de atender las demandas sociales y las naturales demandas sociales que emergen de un país en crisis como el nuestro. Muchas gracias. Bien, para iniciar la rueda de prensa, rogamos a los periodistas que utilicen por favor este micro y en el momento de hacer sus preguntas así lo van a identificar, así como al medio que representa. Si hubiera alguna pregunta. Sí. Nada. Muy bien, una pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle, se ha hablado mucho de que, Pamela Palacios del diario Correo, se ha hablado mucho de que hay infiltrados senderistas, ¿no?, en las marchas a través de estas organizaciones sindicales como el SUTEP, y bueno, usted trabaja hace muchos años en este tema, ¿no?, sobre la subversión. Entonces yo quería preguntarle cuál es la información que usted maneja. La información aparece en el informe que hemos hecho público y del cual hemos hecho entrega al presidente Toledo hace unos minutos. Nosotros, de la información que manejamos, hemos percibido que hay infiltración senderista en las protestas que se vienen realizando, lo cual no implica que haya infiltración en las directivas de los organismos que están protestando. Esto hay que dejarlo bien claramente establecido. En la nueva estrategia de Sendero Luminoso, que emerge después de un retroceso táctico luego de la captura
candidatura de Abimael Guzmán está propiciar, por un lado, un clima social de gran efervescencia y por el otro lado, utilizar en la medida de lo posible los mecanismos de reconciliación que está generando la Comisión de la Verdad para buscar una amnistía general de lo que ellos llaman sus presos políticos. Esto, naturalmente, dentro del marco de la utilización del Estado de Derecho, que ha rechazado la ausencia de debido proceso de los procesos seguidos en el fuero militar a diversos dirigentes de Sendero Luminoso y que ha conducido, como todos sabemos, a que, por ejemplo, Abimael Guzmán quiera situarse en el limbo de la juridicidad. No quiere un nuevo proceso, pero no acepta tampoco el otro. Yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. Hay una nueva estrategia y una nueva ofensiva de un Sendero que se está politizando porque sabe que por la vía militar no va a conseguir nada en el Perú, pero que sigue constituyendo una amenaza subversiva para el país, que tiene una presencia de unos 700 a 730 cuadros armados en diferentes zonas del Perú, básicamente en 3 áreas, en el área al sur de Yurimaguas, en el Valle del Río Apurimaquene y en la zona de Guayaga. Y sobre esto también hemos conversado con el presidente en cuanto a la necesidad de desarrollar una doble estrategia. Por un lado, la de pacificación a través de la acción armada que compete al Estado, que creemos nosotros que debe ser militarizada con los comités de autodefensa que han tenido tanto éxito en la lucha antisubversiva, y por otro lado, una estrategia de construcción de la paz a través de la priorización de acciones sociales, especialmente el desarrollo alternativo en las zonas cocaleras, que eliminen los caldos de cultivo que son utilizados por los subversivos precisamente para generar la violencia armada que todos rechazamos. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Raúl Sotelo de Radio Nacional. Señor Díaz-Canseco, en este contexto de protestas gremiales, ¿cuál es la invocación que hace el Consejo por la Paz a los líderes políticos, ya que se afirma que algunos prominentes representantes de estas agrupaciones políticas estarían manejando un doble discurso? Por un lado hacen un llamado a la paz social y por otro están soliviantando a que continúen estas olas masivas de protesta. Un llamado a la coherencia, a la visión de largo plazo y a la defensa de los altos intereses de la patria, que están ciertamente por encima de los cortos intereses del corto plazo político. Yo creo que en todo caso, aún en el cálculo electoral que pudieran hacer algunos líderes políticos en este momento, les conviene más trabajar por un Perú asentado con instituciones que caminan y por una democracia de largo plazo que jugar al corto plazo de la protesta social. Porque al final de cuentas lo que el país requiere es que todos pongamos el hombro para sostener el sistema. Estemos o no de acuerdo con el gobierno del presidente Toledo, este es un gobierno elegido democráticamente que legítimamente debe mantener su periodo hasta el 28 de julio del 2006. Como ya lo dijimos nosotros, ni un día más y ni un día menos, pero en un contexto donde se pueda gobernar y donde naturalmente la protesta social sea atendida en la medida de las posibilidades que tiene un Estado muy disminuido, entre otras cosas, por el narcotráfico, por el terrorismo y por la corrupción heredada de la dictadura fujimontefinista. Tenemos otra pregunta. Buenos días, Lorena Ormeño de Red Global. ¿Cuáles son los primeros pasos que van a dar como facilitadores de este diálogo, tomando en cuenta que el propio presidente de la región Puno no está muy de acuerdo con que la comisión investigadora de los hechos que han ocurrido esté integrada por personas cercanas al gobierno? Nosotros no vamos a actuar como representantes del gobierno, sino como nos compete como una institución autónoma e independiente de la sociedad civil que trabaja por la paz en el Perú. Al facilitar lo que va a hacer, por ejemplo, a partir, y ya está haciendo seguramente en estos momentos nuestro presidente regional en Puno, es buscar acercar a los distintos elementos en contradicción en una zona de eclosión social como es Puno en este momento, para propiciar el acuerdo. En Puno se tiene que disipar por lo pronto la acusación de que hay 5 desaparecidos como consecuencia de los actos ocurridos hace algunos días en las cercanías de la universidad. Se tiene que aclarar también la situación de los heridos y entiendo que habría un muerto más que es un estudiante adventista. Todas estas cosas están todavía en el limbo del conocimiento de la opinión pública y son las que generan la duda, la incertidumbre y la incapacidad de llegar a un diálogo fructífero. Y creemos nosotros que debe nombrarse inmediatamente una comisión del más alto nivel, en donde debería estar el presidente del Consejo de Ministros o el ministro de Educación, para dialogar directamente
con las personas involucradas, con las instituciones que están en este momento en las calles protestando, para llegar a acuerdos que sean válidos. Yo no creo, yo dudo mucho que en el Perú no podamos a través del diálogo llegar a acuerdos, porque todos somos parte de la crisis y tenemos que comunicarnos. Pero hay mucha falta de comunicación, hay mucha incomprensión sobre las cosas que se vienen proponiendo por parte del gobierno y hay muchísima desinformación que yo creo que tiene que ser superada. Y en esto tienen ciertamente que contribuir los medios de comunicación. Ana Treyes, Canal 2. Quería preguntarle si en lo avanzado en la reunión, y ya que se ha convocado a otra, como usted mismo ha dicho, se ha planteado la posibilidad de abrir las puertas de este acuerdo nacional a personas que no están legalmente incluidas y que muchas veces son las que están en la calle. Eso en principio. Y luego también quería preguntarle si tenía información sobre una denuncia del Defensor del Pueblo respecto a que los hospitales estaban negándose al momento de los enfrentamientos en Barranca y en Puno a dar información a la Defensoría sobre si eran balas, perdigones o balas, información sobre los heridos, esas dos cosas, ¿no? Ya, en primer lugar, el Consejo por la Paz se encuentra dentro de ese sector excluido del Acuerdo Nacional, pero seguimos trabajando y el presidente Toledo también dialogó conmigo sobre el tema en cuanto a la necesidad de ampliar el Acuerdo Nacional a otras instituciones que pudieran no haber sido incluidas y que tienen legítima representatividad en nuestro país. En lo que se refiere a los heridos, no manejamos información, pero vamos a entrar inmediatamente en contacto con la Defensoría, con el doctor Walter Albán, y por supuesto a través del Consejo de Puno y del Comité por la Paz de Barranca recabaremos la información directa para aclarar esta situación. Siguiente pregunta. Inés Flores, del diario La República. Doctor, usted señaló que al parecer hay un muerto más que es un estudiante adventista. ¿En qué se basa esa información y dónde estaría? ¿Cuál habría sido la situación en que ha fallecido? Fallecido en los disturbios de Puno. La información procede directamente del Consejo Regional por la Paz de Puno y lo que se nos informó es que por tratarse de un miembro de la Iglesia Adventista, ellos habían manejado este asunto con suma discreción, pero que es un tema que tiene que ventilarse y que tiene que aclararse. Creo que parte de lo que está ocurriendo en Puno, como lo acabo de señalar, es este proceso de desinformación que está generando en la población de Puno una tremenda incertidumbre sobre lo que está ocurriendo. Imaginemos un escenario en donde, habiendo como hay un gobierno democrático que respeta los derechos humanos, ya se está hablando de desaparecidos como en la peor época de Fujimori. Eso no puede ni debe ocurrir y esperamos que se aclare prontamente. Muy bien, agradecemos la participación del presidente del Consejo por la Paz, Francisco Díaz Canseco. Gracias también. Y así también la presencia de los periodistas. Han sido las declaraciones entonces del presidente del Consejo por la Paz, Francisco Díaz Canseco, luego de su reunión con el presidente Alejandro Toledo, donde teniendo la posibilidad de que el Consejo por la Paz, junto a sus 535 comités y 13 consejos regionales, sean facilitadores del diálogo sobre los temas de narcotráfico, terrorismo y la situación que vive el departamento de Puno. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Adelante en estudios. Muchas gracias, Carla, nuestra compañera Carla Jarada desde el Palacio de Gobierno, cubriendo pues la reunión que sostiene el jefe de Estado, Alejandro Toledo, con los diversos representantes del Acuerdo Nacional. Nosotros hacemos una breve pausa.